Bien, entonces estábamos analizando el cuestionamiento clásico y el hecho de que el uso de antihistamínicos clásicos de primera generación como ataraxona y hidroxicina está mundialmente desaconsejado. Y nosotros habíamos dejado claro que coincidimos con las guías. El ataraxona no se debe utilizar más como antialérgico. Pero nos preguntamos, ¿por qué negarlo como antipruriginoso cuando hay otros antihistamínicos de primera generación que se usan con otras indicaciones que no son la alergia y nadie los discute? ¿Por qué tratar diferente a la hidroxicina? Ocurre que, para tomar un ejemplo figurado, los antihistamínicos de primera generación son drogas que hoy se consideran útiles, pero peligrosas por su acción a nivel del sistema nervioso central. Como decimos familiarmente, son peligrosas como mono con navaja. Entonces, si tenemos un bisturí que tiene, digamos, una gran utilidad, pero también es muy peligroso porque tiene un filo muy respetable, y lo ponemos en manos de un individuo de esa especie, realmente tenemos mucho peligro y un dudoso beneficio. Pero si en lugar de ponerlo en estas manos, lo ponemos en manos de un cirujano entrenado, el riesgo desaparece y lo que se aprovecha es la utilidad y el beneficio del instrumento. En este caso, un bisturí, en nuestro caso, la hidroxicina. Esto equivaldría figuradamente al uso automedicado, el uso libre de un antihistamínico sedativo de primera generación. Y esta otra situación es el uso del antihistamínico controlado por un médico especialista. Entonces, vamos a revisar lo que veíamos en el video anterior. Se decía que los antihistamínicos de primera generación pueden ser peligrosos. Ahora, ataraxone, ¿puede considerarse un antihistamínico antialérgico? Bueno, rotundamente no se lo debe considerar un antihistamínico antialérgico. Si nosotros decimos, ataraxone es un antihistamínico viejo, no o sea, sí, como antihistamínico es viejo, fue totalmente superado, y nosotros mismos tenemos en nuestra oferta de medicamentos opciones más modernas y aceptadas, como la desloratadina, fexofenadina, cetiricina, ceticine de lorat, alerfedine, son drogas como antihistamínicos, antialérgicos que han superado, han aplastado a Taraxone. Entonces, a Taraxone, si lo consideramos antihistamínico, antialérgico, realmente lo estamos poniendo en una situación desfavorable, porque hoy en día no se lo puede considerar así, es un concepto inapropiado, desactualizado. Esto era correcto hace 40 años atrás, hoy no. Ha sido totalmente desplazado por los antihistamínicos más modernos, y hoy en día es más correcto pensarlo, utilizarlo y enfocarlo como un antipruriginoso. No es para tratar la alergia, es para tratar el prurito. Y esto no es una diferencia menor, porque el prurito también se encuentra en situaciones no alérgicas. Bien, se dice de los antihistamínicos H1 que los datos sobre cinética y dinamia son insuficientes. Entonces, ¿esto es real? ¿Hay escasos datos farmacocinéticos? Esto aplica bien para el grupo en general, pero la hidroxicina es uno de los fármacos mejor estudiados. Fíjense que en el cuadro de la Organización Mundial de Alergia, el artículo que vimos, mismo artículo que vimos en el video pasado, están claramente indicados los parámetros farmacocinéticos de la hidroxicina, con su comienzo y duración de acción, la vida media plasmática. Y en cuanto al metabolismo, sabemos que la ceticina es el metabolito activo de la hidroxicina, quiere decir que la hidroxicina, parte de ella en el organismo, el hígado la convierte en cetiricina. Así que realmente los datos de cinética y farmacodinámica son suficientemente conocidos para la hidroxicina. Otra cosa que se cuestionaba es que estas drogas atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica y tienen efectos centrales. Entonces, ¿el efecto sedativo es un problema? Porque siempre se los clasifica como antihistamínicos y antialérgicos sedativos o no sedativos. Entonces, si estamos hablando de antialérgicos, claro que el efecto sedativo es un problema. Veíamos, por ejemplo, que no se lo recomienda en rinitis alérgica, lo cual es lógico, porque si alguien quiere tratarse una congestión nasal o de una rinitis alérgica, no le interesa quedarse dormido por ese motivo. Entonces, como antialérgico, el efecto sedativo es totalmente
inútil, no aporta nada y debería ser evitado, lo cual se logra con los antihistamínicos modernos, que no son sedativos. Sin embargo, cuando estamos hablando de prurito y no de alergia, el efecto sedativo puede ser responsable en parte de la eficacia antipruriginosa de la hidroxicina. Esto es aceptado por los autores. Y el efecto sedativo, bien aprovechado por el especialista, es valioso, porque restablece el descanso del portador de prurito intenso y porque, como decimos nosotros promocionalmente, calma la tensión y modula la ansiedad de la persona con prurito intenso. Claro, esto, ¿por qué digo bien aprovechado por el especialista? Porque el especialista tiene que alertar al paciente, mire, quiere mejorar su picazón, su prurito, quiere calmar el prurito, tome ataraxona y acuéstese porque le va a dar sueño, va a dormir. Que es totalmente distinta la situación de seguridad y de respuesta del paciente en este contexto, donde el médico aconseja y alerta, a la situación en donde el paciente se automedica con un Benadryl porque tiene picazón o porque tiene una urticaria, sale a manejar a la ruta, se queda dormido y vuelca. Entonces, una situación, la sedación es la misma, pero alertado y aconsejado por el médico es una cosa, y en la automedicación o en la posibilidad de conseguirlo sin receta y de automedicarse, que tiene un antihistamínico de primera sedativo como el Benadryl, es un riesgo inaceptable. Por eso es que se lo desaconseja. Pero en cambio, como vemos, ataraxona utilizado no como antialérgico, sino como antipruriginoso y en manos del médico que puede alertar los efectos del medicamento, este efecto sedativo es una ventaja para el tratamiento del prurito. Por el mismo motivo de atravesar con facilidad a nivel central, a nivel cerebral, a nivel neurológico, la otra pregunta importante es, ¿los efectos centrales implican un riesgo cognitivo o de desarrollo neurológico, por ejemplo, en el niño pequeño? ¿Hay riesgo cognitivo? ¿Hay riesgo de desarrollo neurológico? Bueno, claramente, si hay automedicación con dosis indeterminadas, dosis indefinidas y lapsos indefinidos, como es en la automedicación, en madre o padre que va y compra un Benadryl para darle a su hijo, entonces sí, ahí podría haber un riesgo cognitivo, desarrollo neurológico, mal desempeño escolar por somnolencia durante las clases, pero estamos hablando de automedicación y sin una dosis adecuada. Por eso decimos, en cambio, que esto debe ser prescripción controlada. Y mismo las guías, como hemos visto, cuestionan la venta libre de estos productos. Estos productos deben ser prescripción controlada. ¿Por qué? Porque la administración breve tampoco se considera peligrosa. No hay, no hay motivo, no es posible que por una administración de 10 o 20 días de un fármaco de este tipo aparezca riesgo cognitivo o desarrollo neurológico. Entonces, es importante que los antihistamínicos de primera generación tienen esta crítica, pero que el expendio bajo receta archivada de ataraxone anula totalmente este riesgo. Esto es, hago hincapié en esto porque una cosa es cuando uno considera el fármaco en forma abstracta como grupo farmacológico y dice antihistamínico de primera generación sedativo, y otra cosa es cuando dice un producto y una marca, ataraxone, porque al fármaco se le agrega la condición de expendio y eso le da control. Entonces, no es lo mismo un Benadryl que un ataraxone, porque el ataraxone está en manos y en control del médico y del especialista, y eso hace la diferencia. Las guías están en contra del uso en primera línea contra alergia y venta libre, y ataraxone no es ni de primera línea, ni contra la alergia, ni de venta libre. Entonces, no están involucrados en los lineamientos. También se le critica a los anti-H1 que tienen escasa selectividad provocando efectos anticolinérgicos, antiserotoninérgicos, bla, bla. La falta de especificidad es un inconveniente, de nuevo, para considerarlo antihistamínico, antialérgico, sí. Yo quiero que un antihistamínico sea solamente antihistamínico, pero cuando necesito efecto antipruriginoso, la capacidad de modular esos otros mediadores, serotonina, acetilcolina, bradykinin, tienen una actividad antipruriginosa que lo distingue de los demás antihistamínicos puros. Por supuesto que para muchos pruritos alérgicos
el antihistamínico no sedativo, alercedine, ceticine, delorat, será suficiente. Pero hay pruritos que no son alérgicos y que responden mucho mejor o responden bien a taraxone. Precisamente ¿por qué? Porque no es solo antihistamínico, sino que además es capaz de modular otros mediadores. La acción anticolinérgica, por no ser selectivo, puede traer complicaciones como sequedad bucal o retención urinaria en personas con ancianos, por ejemplo, con problemas prostáticos. Bueno, en este contexto sí, claramente sí. Entonces, al igual que con otros medicamentos con contraindicaciones, el uso bajo prescripción médica brinda seguridad. ¿Por qué? Porque al no ser una automedicación, que el paciente va y lo compra, sino que el médico lo indica, el médico lo indicará cuando ve que el paciente está en condiciones de recibirlo. Si tenemos enfrente un paciente anciano de bajo peso y con problemas prostáticos, lo más probable es que digamos no, no es seguro utilizarlo o que lo utilice en muy baja dosis. Es decir, el uso bajo prescripción y control médico brinda seguridad y eso lo da ataraxone, ni siquiera hidroxicina, ataraxone, porque la ataraxone tiene esa condición de venta. Y al margen de lo dicho, ataraxone experimentalmente en cultivos celulares tiene menor actividad anticolinérgica que el Benadryl, o sea, es menos anticolinérgico que el Benadryl, que prácticamente se consigue sin receta. Una cuestión importante es que la Agencia Europea de Medicamentos en el 2015 alertó por riesgo de arritmia grave con hidroxicina, es decir, con Atarax, y se reportaron casos aislados de muerte súbita por prolongación de QT y arritmia en pacientes que recibían Atarax. Esto fue cierto, y la respuesta de la Agencia Europea de Medicamentos, luego de analizar el caso concienzudamente, porque se tomó unos años para definir esto, los casos se notificaron en 2013 y la decisión se tomó en 2015, se tomaron medidas de minimización de riesgo. El medicamento no fue retirado del mercado ni del uso clínico porque el beneficio excede el riesgo, pero sí se recomendaron medidas de minimización que fue, ¿no? Utilizar la mínima dosis efectiva, el menor tiempo posible, es decir, tratar de minimizar la exposición al fármaco, evitar los pacientes con antecedentes, es decir, aquellos que tienen arritmia, aquellos que tienen un QT prolongado de base, los que tienen trastornos hidroelectrolíticos, que pueden verse afectados por esto, por el efecto electrolítico que puede tener la hidroxicina, bloqueando unos receptores a nivel de la célula cardíaca. Entonces, evitar esos pacientes y usar con precaución en ancianos. Y de esta manera, con estas medidas de minimización de riesgo, se puede seguir utilizando normalmente, bajo indicación médica. Se dice también que hay escasos ensayos clínicos de buena calidad hechos con estos antihistamínicos clásicos. Entonces, ¿ataraxone fue mal o fue insuficientemente estudiado? Y realmente, sí. Si vamos a pensar que la hidroxicina es de una época anterior a la farmacología moderna y la medicina basada en la evidencia, en donde las cosas se hacían de otra manera, sí, no está estudiado con los procedimientos actuales, que tampoco tendría mucho sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene décadas de uso clínico frecuente que avalan su efectividad. O sea, si no, tendríamos que decir que los dermatólogos y alergistas de todo el mundo durante 40 años estuvieron equivocados y usando un producto o un medicamento que nunca tuvo efecto. El efecto es evidente y ya no necesita un ensayo clínico para testearse. Eh, Nadie discute la utilidad y la acción antipruriginosa de la hidroxicina en el mundo. Incluso los nuevos antihistamínicos más modernos, cuando se han comparado en términos de actividad antipruriginosa, utilizaron muchos de ellos como comparación, como estándar de comparación el tratamiento con hidroxicina. En esos ensayos clínicos también hubo grupos placebo de control y tanto los antihistamínicos modernos, los de segunda, como hidroxicina, mostraron ser eficaces contra el prurito, de manera que está claro que la hidroxicina ataraxone tiene efecto antipruriginoso importante, más allá de que no tenga ensayos clínicos realizados según las normas modernas de estudio.
A cambio de eso, como se ve en la diapositiva, hay décadas de uso clínico que muestran y que avalan su efectividad. Y ya para ir cerrando, digamos, ¿todo prurito requiere ataraxone? Bueno, nos gustaría que sí, pero realmente no. No todo prurito requiere ataraxone, pero también es cierto que no solamente el prurito alérgico responde a ataraxone. Por este motivo está más adoptado por el dermatólogo que por el alergista, porque para el prurito alérgico el alergista tiene otras alternativas, pero para el prurito no alérgico el dermatólogo sabe que puede confiar en ataraxone. Y cualquier prurito no. Se recomienda para prurito generalizado de intensidad moderada a severa, especialmente cuando no ha respondido a un tratamiento de primera línea, por ejemplo, con un antihistamínico moderno a alta dosis. Es decir, la oportunidad de uso la decide el especialista y esto hace que pueda tener aplicación no en todo prurito, pero sí prácticamente en cualquier prurito. Porque si es generalizado y de mucha intensidad, puede beneficiarse con ataraxone, aunque no sea un prurito alérgico. Prurito senil, prurito vinculado a diálisis, prurito de dermatosis no alérgicas, responden a ataraxone y alivian al paciente. Entonces, resumiendo, las guías dicen que se desaconseja como antialérgico en rinitis alérgica y urticaria. Nosotros no lo recomendamos como antialérgico, mucho menos en rinitis alérgica. Y en urticaria no como antialérgico, sino como antipruriginoso, que no es lo mismo. Las guías dicen que la venta libre es peligrosa por la posible automedicación y eventos adversos a largo plazo, deterioro cognitivo, daño al desarrollo neurológico. Estamos de acuerdo, pero ataraxone es condición de venta bajo receta archivada, no es venta libre. Y el paciente no puede acceder a él sin receta, de manera que tiene control en el tiempo de tratamiento. Y la Agencia Europea de Medicamentos dice que debe usarse a dosis mínima y breve tiempo de tratamiento. Además que es venta bajo receta archivada, los envases de ataraxone no tienen cantidad suficiente para más allá de unos 10 o 20 días de tratamiento. Un tiempo breve a una dosis indicada por el médico le da seguridad. De manera que todo lo que las guías dicen son condiciones cumplidas por ataraxone. Entonces, no hay que confundirse, no hay que tomar ataraxone como un antialérgico, es un antipruriginoso, y con un antipruriginoso que controla el médico, el especialista con su prescripción, tiene las condiciones de seguridad requeridas por las guías actuales de tratamiento. Por eso, sin temor ni desconfianza, conociendo los riesgos y beneficios y utilizando racionalmente cualquier medicamento, se minimizan los riesgos y se aprovecha el beneficio terapéutico del fármaco. Eso es lo que hay que hacer con ataraxón. Por eso cuando pica todo y pica mucho, ataraxón. Muchas gracias.